12 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Como cada jueves hablamos de salud, gracias a nuestra colaboración con el Hospital HM IMI Toledo. Hoy hablamos del diagnóstico hipertemprano del cáncer y está con nosotros Paloma Peinado, que es oncóloga del Centro Integral Oncológico de Clara Campal. Paloma, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida a Radio Castilla-La Mancha. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es lo principal a tener en cuenta a la hora de diagnosticar un cáncer? Bueno, lo que más nos interesa a los oncólogos es poderlo diagnosticar pronto, porque sabemos todos que cuando diagnosticamos los tumores pronto somos capaces de curarlos con más probabilidad, y todo lo contrario cuando los diagnosticamos tarde, que desgraciadamente es una situación muy frecuente en nuestro día a día. Entonces, por eso estamos trabajando mucho en eso. Nos parece que es algo de vital importancia para trabajar en la lucha contra el cáncer y en buscar la cura del cáncer. Paloma, después de la pandemia, ¿en qué situación nos encontramos en el diagnóstico del cáncer? Bueno, la pandemia lógicamente supuso un problema con los diagnósticos y un retraso diagnóstico que, bueno, a día de hoy, por lo menos en nuestro centro, creo que se ha solventado. Pero ya independientemente de la pandemia, el cáncer es una enfermedad que desgraciadamente cuando da síntomas muchas veces es porque la enfermedad ya está demasiado diseminada. Entonces, por eso estamos investigando mucho en cómo detectarlo antes de que dé síntomas, es decir, en personas asintomáticas, pues con pruebas muy sensibles para poder hacer esos diagnósticos precoces, que es lo que nosotros queremos. Claro, porque ¿qué tipo de cánceres se pueden llegar a presentarse sin síntomas? O sea, estar allí pero no dar síntomas, no dar la cara. Bueno, prácticamente cualquier cáncer, pero sobre todo los más frecuentes, los que más vemos que diagnosticamos tarde, pues son tumores como el cáncer de pulmón, por ejemplo, que es muy frecuente además en la población española, el cáncer de páncreas y otros muchísimos tipos de tumores. Ya. Y entonces en ese otro extremo se puede detectar el cáncer antes de que se manifieste. Claro, ahora estamos trabajando mucho, ya desde hace años hay ciertos programas de cribado a nivel poblacional, como el cáncer de mama, el cáncer de colon, de cervix, que todo el mundo conoce, pero estamos investigando mucho porque ya existen test que a través de una simple analítica de sangre o de orina somos capaces de detectar pues, componentes del tumor, proteínas, alteraciones en los genes de los tumores, y así los podemos detectar mucho antes de que den síntomas y en unos estadios muy iniciales en los que somos capaces de curar la enfermedad. Explíquenos, Paloma, ahora mismo en qué trabaja o cuáles son los retos que tiene la unidad de diagnóstico oncológico hipertemprano. Sí, pues nosotros llevamos años investigando en este campo, ya hemos hecho varios estudios clínicos y ya tenemos a día de hoy disponibles aquí en el centro varios test para diagnosticar de forma hipertemprana el cáncer de colon, el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas, el cáncer de vejiga. Próximamente tendremos incluso otros tipos el cáncer de próstata también tenemos, y próximamente tendremos también para cáncer de mama, y estamos trabajando en que en un futuro, en un medio plazo, tengamos también test multitumorales, es decir, que con un simple análisis podamos detectar muchos tipos tumorales. ¿Qué es lo que hacemos en nuestra unidad? Hacemos un trabajo mucho más amplio que ese. Vemos a personas sanas, personas asintomáticas, generalmente mayores de 50 años, hacemos un cuestionario de salud y establecemos un plan personalizado, porque cada persona es diferente, con las pruebas, tanto pruebas tradicionales como las pruebas estas modernas de las que pueden beneficiarse para poder hacer un seguimiento que nos permita que si en algún momento aparece un cáncer, poderlo detectar muy pronto y poderlo curar. Leo que una de las terapias está basada en métodos moleculares. ¿Con qué tipo Sí. de terapias trabajan allí en la unidad? Pues los test estos modernos, nuevos, consisten básicamente en que en una muestra de sangre o de orina, fundamentalmente es en lo que estamos trabajando, detectamos con técnicas muy sensibles alteraciones moleculares propias de los tumores, que pueden ser, hay veces que detectamos DNA libre tumoral circulante, porque los tumores liberan DNA a la circulación, lo podemos detectar. Hay veces que detectamos proteínas típicas que liberan los tumores u otras alteraciones moleculares propias del cáncer. ¿Podemos hacernos este test todo el mundo o tiene que haber algún indicio? No indicio, porque la mayoría están dirigidos a personas asintomáticas, pero sí que se debe hacer una valoración médica
inicial para ver la indicación, porque normalmente son test que van dirigidos pues, a una franja de edad en la población y sobre todo a la hora de luego interpretar los resultados. O sea, es importante que estos test estén encuadrados dentro de una valoración médica, no se pueden hacer sin valoración médica. Luego hay algunos otros pues que sí que van dirigidos a ciertos indicios, como por ejemplo uno que tenemos para varones que tienen un PSA y una zona un poco límite entre 2 y 10, que se puede hacer este test pues para ver si hay que hacer o no hay que hacer la biopsia, nos puede evitar hacer una biopsia de próstata. Por eso digo que es muy importante hacer una valoración personalizada por un médico experto en la consulta. Un diagnóstico de cáncer, claro, siempre viene acompañado o debe venir acompañado de un tratamiento psicológico. ¿Cómo se aborda esto con los pacientes? Bueno, aquí la verdad es que en HM CIO pues tenemos una unidad oncológica muy grande, muy bien estructurada, tenemos apoyo de psico-oncología, porque efectivamente pues es una esfera muy importante en el diagnóstico del cáncer y bueno, creo que aquí le prestamos bastante atención a esa y a otras esferas como la nutricional, la actividad física y bueno, tenemos una unidad muy multidisciplinar en la que participamos muchos profesionales orientados al tratamiento del cáncer. Yeah. Tengo entendido que HM Hospitales hace un tiempo alcanzó un acuerdo con Microsoft para la aplicación de la inteligencia artificial en la medicina, pero también especialmente en la oncología. ¿Cómo está funcionando? Sí. ¿En qué consiste? Bueno, la inteligencia artificial es el futuro, y de hecho muchos de estos test de hipertemprano también se basan en herramientas de inteligencia artificial y Big Data, y bueno, la verdad es que estamos viendo resultados muy prometedores con el manejo masivo de datos, la verdad es que veo muchísimo futuro en ese campo. El problema, claro, a la hora de trasladarlo de alguna manera a la sanidad pública, la falta de financiación, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos en investigación en general y en oncología y en diagnóstico hipertemprano en particular, que para que esto se traslade a la sanidad pública se necesita mucha financiación y bueno, es algo que lleva pues mucho tiempo y mucho esfuerzo, la verdad. Entonces, bueno, ojalá se haga la inversión en algo tan importante. Ya. ¿Hay datos que permitan una ventana a la esperanza en cuanto a resultados en la detección precoz del cáncer? Yo creo que sí, yo creo que estamos viviendo ahora mismo el punto de partida de un camino que es realmente esperanzador, porque gracias al avance de la tecnología y gracias a la investigación de numerosos grupos de trabajo, realmente estamos desarrollando test que en el futuro van a ser capaces de detectar en personas asintomáticas los tumores muy pronto y poderlos curar, con lo cual yo creo que estamos en el camino adecuado y con todo el futuro por delante, que es un futuro pues muy prometedor y muy esperanzador. Tenemos alguna consulta aquí, por ejemplo, la de Laura. ¿Cuánto tardan los resultados de estas pruebas, de estos test que ofrecen en su unidad? Depende mucho del tipo de test, pero yo de media diría que entre 3-4 semanas. 3-4 semanas. Luego, Kat nos dice, hola, poco se habla de las consecuencias que deja en la piel una quimioterapia o radioterapia. Habla de su tía, dice, mi tía tuvo cáncer, tuve que ver cómo tras cada sesión su piel estaba más sensible, más irritada, muy seca y con picor y que tuvieron dificultades para calmárselo. Sí, efectivamente, eso es un efecto secundario de la radioterapia y también de algunos tipos de quimioterapia. Ya sabemos que todos los tratamientos que usamos nosotros, aunque ha mejorado muchísimo, no tiene nada que ver con los tratamientos que se usaban hace 20 años, pues implican ciertos efectos adversos y ciertas secuelas que, bueno, también trabajamos en intentar aliviarlos, lógicamente. Paloma Peinado, oncóloga del Centro Integral Oncológico de Clara Campal, gracias por estar en Radio Castilla-La Mancha esta mañana. Buen día. Muchas gracias, buen día, hasta luego.